Shalom. Vamos a estudiar ahora la Parashat Terumá, que está en el capítulo 25, y vamos a dar lectura al versículo 1 hasta el versículo 7. Leemos en la Torah. Adonai habló a Moshe diciendo: habla a los Bené Israel y que tomen una porción separada para mí. De todo varón cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Esta es la porción separada que tomarán de ellos: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí, lino y vellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejashín y madera de shitim, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para ketore, piedras de onix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bien, estos son los elementos que, como dice la Parashat, son terumá. Terumá es elevación. Y esto es porque se elevan, se separan del resto físicamente. Se separan. Ahora también esta elevación tiene que ver con el hecho de que se apartan, se elevan a una condición superior, una condición de arriba, se elevan. Es decir, a nivel espiritual, son apartadas. Ahora son elementos kedoshim, que van a ser empleados en el lugar santo. Entonces, estos elementos, que son en número de 13, estos elementos, van a servir para la construcción del Mishkan y para el uso de elementos en el servicio del Mishkan. Entonces estos 13 elementos son propiedad del pueblo de Israel. Ellos venían de esclavitud en Mitzrayim. ¿Y cómo es que ellos tenían esos bienes? Porque la Torah menciona que cuando Akadosh Baruj Hu va a hacer salir al pueblo de Israel de Mitzrayim, los va a hacer sacar con tesoros. Y estos eran los tesoros en el pasado. Estamos hablando de pieles, de telas, de especias, de perfumes, de aceites, de minerales preciosos, de piedras preciosas. Porque esta era la forma de obtener bienes que pudieran ser transportables y que fueran usados en otro lugar. Cuando uno no tiene tierra o se va a mover de una tierra a otra tierra, estos elementos que son necesarios para la vida humana, entonces son llevados con ellos. Así que van a servir para intercambio, para comercio, para la adquisición de bienes, para la adquisición de tierras, todas las telas, las pieles. O sea, era parte del comercio. Con las telas obviamente se hacían ropas, con las pieles, zapatos, chamarras, telas para tiendas de campañas donde vivían, obviamente el oro, la plata, el cobre para poder comerciar más fácil, para hacer la joyería, los aceites, lo mismo, para ungüentos, para perfumería. O sea, todos esos elementos son bienes preciosos. Y estos son los tesoros con los que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim. El propio pueblo Mitzri se lo hace recibir, se lo entrega al pueblo hebreo. Por esa razón es que ahora lo tienen. Ahora, como ya son propiedad de ellos, Kadosh Baruj Hu les pide que lo eleven, que lo separen en esta condición que estamos platicando. O sea, que lo separan del resto de los materiales, toman una parte y la entregan en elevación a Kadosh Baruj Hu. Entonces, hoy en día se hace saber que cuando una persona hace una entrega de terumá, eleva algo a Kadosh Baruj Hu a través de bienes materiales, que hoy se ha simplificado, todos estos elementos se han simplificado con el bien que puede hacer adquiribles
a todos a estos tres elementos, que es el dinero, la moneda, el papel moneda, el crédito, ahora también se ha manejado, papel moneda virtual. Entonces, ahora cuando uno entrega un bien para el servicio, Kadosh Baruj Hu, o para la construcción, porque estos elementos se van a ocupar para la construcción, entonces está actuando en elevación, terumá. ¿Sí? Y cómo es que este acto también físicamente se simboliza, bueno, se toma ese dinero y se aparta del resto y se entrega. Ahora los entregamos en cestos. O sea, al momento en que nosotros los entregamos a los cestos, ¿te has dado cuenta? Nosotros caminamos hacia el cesto para entregar los bienes, el dinero. Entonces, este hecho de caminar te hace elevar los pies. Eleva. Y cuando tú caminas, automáticamente tu cuerpo sube un poquito de altura. Por el efecto de caminar. ¿Ya? Entonces, esto también se llama terumá, elevarse. Así que no solamente es el acto al cual uno lo lleva con el corazón, porque la Torá menciona que todo aquel que quiera dar de corazón algo, entonces esta es la elevación, el acto físico y la conexión con el acto que nosotros queremos llevar en el pensamiento, entregarlo para Hashem, terumá. Entonces, nosotros hoy en día hacemos la terumá. Uno de los elementos que se hace terumá, y es importante recordar en estos días, uno de los elementos en que se hace terumá es la plata. La plata se menciona en 3 ocasiones acerca de la plata como recolección para, en primer lugar, la construcción del Mishkan, de los basamentos, los pequeños zócalos, en los cuales se ponían los maderos, que eran la estructura o esqueleto del Mishkan. Pues eso es uno. La otra ocasión es que también era para el lavacro, para que donde estaba el Mishkan se lavaran las manos, entonces también es otra. La otra usanza de la plata entonces va a ser también para la adquisición y para el servicio de ciertos elementos en el servicio. ¿Está bien? Así que estos 3 principios son muy importantes. ¿Cómo es que se adquirió la plata? La plata, el concepto que se usa es el de shekel. Ese es el shekel. Hoy en día nosotros aparte tenemos una mitzvah que está en el EPQD. El shekel va a poder llegar al santuario, la plata va a poder llegar al santuario como parte del conteo que el pueblo de Israel tiene que hacerse. Ahí se hace un censo para saber cuántos somos los elementos del pueblo que estamos saliendo de Mitzrayim. El número fue 603.550. Cada uno de estos tenía que entregar medio shekel. De acuerdo al ciclo del santuario, que es distinto al ciclo común, al shekel común. Este conteo, como no es correcto contar exactamente a uno por uno así, lo que hacían era entregar el medio shekel y entonces se contaba el medio shekel. Entonces se arrojaba que había 603.550 monedas de medio shekel, de plata. Así que ya sabíamos que había un censo de 603.550 hombres, ¿no? Entonces, esto es importante como parte del conteo, La Torah menciona, esto es como también algo, viene Purim, pero no vamos a hablar estrictamente de Purim todavía. Vamos a empezar nuestro conocimiento, bueno, tú ya lo tienes conocimiento por la práctica, pero vamos a tomar algunas pequeñas clases acerca de las fiestas de acuerdo a se acerquen que comienza el ciclo festivo, es decir, con Pesaj. Pero hay algo importante en la entrega del medio shekel, es un conteo de las almas. Generalmente es para la construcción del Mishkan. Por lo tanto, el precio del alma de cada uno de estos individuos es el fundamento del Mishkan.
¿entiendes? O sea, el alma de la persona es la que va a construir el Mishkan, en pocas palabras. Eso es la similitud de ideas, la entrega del medio shekel. Ahora, hoy está acercándose ya la fiesta de Purim. Dentro de la Mishnah hay un texto que precisamente habla acerca del shekel. Y está el tratado de Shekalim, también está el tratado de Megilat Esther. Entonces hay dos textos hablando acerca de lo que está alrededor de la fiesta de Purim. Así en forma general, se nos solicita en estos días, para Purim, hasta la fecha, hasta el día de hoy, que nosotros entreguemos el medio shekel. El medio shekel es equivalente a 10 gramos de plata. Entonces, tú más o menos conoces cuál es el valor de la plata en estos días y esta es la cantidad que tú tienes que ingresar para el medio shekel y que es finalmente para la construcción de los centros de estudio de Torah hoy en día o para el servicio, pues dinero que se recolecta para el servicio. Ahora, aquí lo importante de todo esto también es el conteo. Se cuenta el shekel, que es el valor del alma con el cual se construye el Mishkan. ¿Sí? Entonces está unido esta condición espiritual con la material, a la moneda. Entonces está unida el alma a la plata, ¿no? A la moneda, al dinero exactamente. Entonces una persona que hoy en día entrega dinero para la construcción del Mishkan o para los servicios en el Mishkan, está entregando su alma a ella por la conexión que nosotros tenemos con el shekel, con la plata. ¿Sí? Ahora te digo, el conteo. La Torah también va a mencionar acerca de la fiesta de Pesach, que serán contados todos los que van a participar de la fiesta de Pesach. Deben ser contados. ¿Está bien? Entonces, el conteo, ¿qué significa? Que para poder participar de la fiesta de Pesach, que hoy en día es un memorial, también de igual manera cada uno de los mitzvot que hoy en día tenemos casi todos, son memoriales, es decir, los hacemos en memoria o en recuerdo de lo que sucedía en el pasado, que había condiciones y circunstancias favorables para hacerlo. Hoy en día tales circunstancias y condiciones hay que empezar a recrearlas, hay que empezar a hacerlas posibles el día de hoy. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la razón de por qué nos mantenemos en comunidades y todas las demás cosas. Así entonces, nosotros hacemos un conteo para poder participar de la fiesta de Pesach, de acuerdo a lo que dice la Torah. ¿Cuándo se hace el conteo? El conteo se hace a partir de la forma en la que se ha hecho siempre el conteo, a través de la entrega del medio shekel, que es el equivalente hoy en día a los 10 gramos de plata. Esto hoy en día, hoy para este año, es un costo de 130 pesos. Ese es el equivalente del costo de 10 gramos de plata en moneda mexicana, en moneda nacional mexicana. Con esto, tu alma está siendo contada para la participación de la fiesta. Viene entregándose desde Adar 1, que en este caso cayó bisiesto, o en Bolismal. Y esta cantidad de dinero que se entrega está destinada exclusivamente para la construcción del Mishkan, ¿ya? O del santuario, o un centro de estudios de Torah, o para realizar servicios en Torah. ¿Cuáles son los servicios? Todo esto se encuentra dentro del tratado de Shekalim de la Mishnah y menciona que es para los servicios de las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Está bien? Entonces, son las Shalom Regalim, las tres fiestas que uno tiene que subir a Jerusalén. ¿Ya? Pesach, Shavuot y Sukkot. En este caso, ¿por qué tendríamos que subir para Jerusalén? Porque es ahí donde se entregaba el shekel. En este caso, como no se hace entrega del shekel, es a donde uno tiene su alma. A donde uno tiene su alma, donde ha fincado su alma materialmente hablando, es decir, el lugar donde se han depositado los bienes materiales que están en recuerdo del medio shekel. Una práctica que nosotros debemos realizar para que en el futuro podamos cumplir con la mitzvah de la entrega del medio shekel y construir el tabernáculo que tanto estamos esperando en estos días. ¿Entiendes? He aquí la importancia de la Parashat Terumah. Parashat Terumah
habla en este caso del shekel y es acerca de una conexión de nuestra alma y elevarnos, y la elevación de nuestras almas, ¿entiendes? Así entonces, esto es lo que significa la terma. Esto es lo que significa la entrega de estos bienes. Exclusivamente de estos bienes estamos hablando, no de otros. Ya tendremos la oportunidad de aprender cómo también hacemos uso de otros bienes para hoy en día. ¿Está bien? Bueno, esto es algo importante, tenemos entregarlo, este dinero, a todas las comunidades en las cuales nosotros asistimos y a las cuales debemos asistir Pesach, Shavuot, Sukkot. Debemos hacer la entrega del medio shekel para que este lugar se construya para el servicio a Kadosh Baruj Hu y para que nuestras almas se reúnan en comunidad con todos en ese lugar. Muy bien, nos vemos para la próxima. Shalom.